Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Soy Ignacio Ruiz Coribadino y hoy vamos a ver la última cónica, la que nos faltaba ver, que era la hipérbola. Comencemos trabajando con la definición de hipérbola como lugar geométrico, que dice lo siguiente. Hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano euclídeo, cuyo valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a una constante llamada 2a. Si comparan un poco la definición con el caso de la definición de elipse, van a ver que en el caso de la elipse hablaba de suma de distancias, aquí habla de diferencia de distancias. Y pedimos que sea valor absoluto para que esa diferencia de distancias, ya sea que quede positiva o negativa, nos termine dando un número positivo. Aquí también hay una diferencia respecto al caso de la elipse, que está escrito aquí en la última oración, dice dicha constante, o sea 2a, debe ser menor que la distancia entre los focos, mientras que para el caso de elipse decíamos que tenía que ser mayor que la distancia entre los focos. En forma simbólica, la hipérbola es el conjunto de todos los puntos del plano euclídeo, tal que el valor absoluto de la distancia del punto hacia el foco 1 menos la distancia del punto hacia el foco 2 nos da una constante 2a. Y al igual que hicimos con el elipse, vemos aquí algunas condiciones. Fíjense que los focos tienen que ser distintos. 2a tiene que ser positivo porque estamos hablando de un valor absoluto. Y la constante 2a tiene que ser menor que la distancia entre los focos, a diferencia del caso de la elipse donde 2a era mayor que la distancia entre los focos. Si se acuerdan de lo que vimos en la elipse, la distancia entre los focos era 2c para el caso de la elipse. Para el caso de la hipérbola también es 2c, siendo c la distancia del centro hacia el foco. O sea que para la elipse, a terminaba siendo mayor que c, y por eso la excentricidad quedaba menor que 1, porque se calculaba como c sobre a, mientras que para la hipérbola, a va a terminar siendo menor que c, ¿sí? Y como la excentricidad se calcula nuevamente como c sobre a, ya lo vamos a ver bien cuando vemos los elementos, como a es menor que c, c sobre a me va a terminar quedando mayor que 1, en este caso para la hipérbola. Entonces, antes de pasar a ver las ecuaciones y los elementos, veamos cómo se interpreta esta definición gráficamente. Tenemos aquí entonces el par de puntos fijos, es decir, los focos de la hipérbola en cuestión, y tenemos un punto P cualquiera aquí, ¿sí? Que se puede mover a cualquier parte. La distancia del punto P hacia el foco 1 es este segmento que aparece aquí, o sea la longitud de este segmento que aparece aquí en amarillo, que me marca 4,25 para este caso, y la distancia del punto P hacia el foco 2 es esta que aparece aquí en naranja, que me marca como 2,25. Si calculamos el valor absoluto de la diferencia entre la distancia del punto al foco 1 y la distancia del punto al foco 2, van a ver que claramente 4,25 menos 2,25 nos termina dando 2 y su valor absoluto es 2. Todos los puntos que cumplan eso, fíjense que al mover el punto P van cambiando las distancias, pero siempre la diferencia entre esto y esto nos termina dando 2 positivo en este caso, ahí. Y si me voy para allá, fíjense que la diferencia me termina quedando menos 2, o sea el amarillo mientras menos el naranja nos queda menos 2, con el valor absoluto nos termina quedando 2. Si marcamos el rastro de todos los puntos P que cumplen eso, van a ver que en este caso se arma lo que sería la primera rama de la hipérbola, y luego, si voy para el otro lado, se termina armando la otra rama de la hipérbola. Bien. Ahora, si oculto el rastro, ¿sí? Ahí, en definitiva, la curva es esa. Todos los puntos que están, ya sea en esta rama o en esta otra, cumple con la condición de que el valor absoluto de la diferencia de estas distancias nos da igual a una constante. Ahora, por ejemplo, si yo quisiese girar un poco esto, aquí los focos, en este caso lo que tendría sería en definitiva una hipérbola vertical, pero la idea es la misma. Fíjense que al moverse aquí sigue ocurriendo lo mismo y lo mismo aquí. Y por ejemplo, si pongamos de vuelta la cuadrícula,
Si achico la distancia entre los focos, en definitiva tengo otra hipérbola, en este caso la diferencia de distancias con su valor absoluto termina dando 1, pero la constante siempre se mantiene. Y de la misma forma, yo lo que podría hacer es, que no se me vaya mucho el punto P, lo que podría hacer es tomarlos así, rotados, y la idea es exactamente la misma. En este caso tendría una hipérbola rotada, pero la definición se sigue cumpliendo de la misma manera. Básicamente esto es entonces la interpretación gráfica de la definición de hipérbola. Siguiendo entonces donde nos habíamos quedado, pasemos ahora a ver las ecuaciones canónica y general para la hipérbola. Van a ver tanto para la horizontal como para la vertical, teniendo en cuenta que seguimos trabajando sin el término rectangular de la ecuación general. La ecuación canónica entonces para una hipérbola horizontal es de la siguiente forma. Fíjense que se parece mucho al caso de la elipse, con la gran diferencia que aquí en vez de haber un signo más hay un signo menos. Eso hace que esto sea una hipérbola y no una elipse. Esa es la gran diferencia. Luego pueden ver que tiene también un HK que va a terminar siendo el centro y tiene un A cuadrado y un B cuadrado en los denominadores. Para el caso de la vertical, fíjense que también aparece un signo menos, pero en este caso el signo menos aparece acompañando a X. Y después tengo nuevamente el HK, el A cuadrado y el B cuadrado. Lo que tienen que notar aquí para identificar si la hipérbola es horizontal o vertical, luego de completar cuadrados de la ecuación general, es si el término que aparece positivo es el que acompaña a X, entonces la hipérbola es horizontal. Y si el término positivo acompaña a Y, en este caso la hipérbola es vertical. En el caso de la horizontal, el término negativo es Y, y en el caso de la vertical, el término negativo es X. Y siempre A cuadrado va con el positivo. Fíjense que en la horizontal A cuadrado está con el positivo, y aquí A cuadrado está con Y en la vertical. A diferencia del caso de la elipse, y esto es muy importante, no hay una relación de A respecto a B. Si se acuerdan, en la elipse A tenía que ser siempre mayor que B y eso nos permitía identificar si era una o la otra. Aquí A puede ser mayor a B, A puede ser igual a B o A puede ser menor que B dependiendo del ejercicio o la hipérbola en cuestión que estemos trabajando. Así que no asocien ese concepto. Aquí tranquilamente A puede ser menor que B, no como en el caso de la elipse. Bueno, la ecuación general, en este caso puse los coeficientes con prima para no confundir, porque este A' no es este A de aquí, sí, cuidado. Y el B que no aparece aquí no es este, y este C' no es la distancia focal. Cuidado con eso, sí, son otros coeficientes. Para que sea hipérbola en cuestión, habíamos dicho que los coeficientes cuadráticos, siendo que el término rectangular no está, tienen que ser de distintos signos. Por lo tanto, el producto entre ellos tiene que darme menor que 0. Bueno, habiendo mostrado cuáles son las ecuaciones canónicas, sobre todo, pasemos a ver los elementos. Voy a poner aquí las dos listas rápidamente y luego, de forma gráfica, voy a detallar punto por punto cada elemento. Para la hipérbola horizontal tenemos la ecuación, ¿sí?, canónica, y todos los elementos. Si ustedes se fijan aquí, el centro, escuchando esto que aparece aquí, el centro, vértice, foco, lado recto, excentricidad y directrices se calculan exactamente de la misma forma que para el caso de la elipse. Las principales diferencias que aparecen aquí es que C cuadrado ya no es A cuadrado menos B cuadrado, sino que es A cuadrado más B cuadrado. Esa es la principal diferencia. La excentricidad sigue calculándose como C sobre A, pero va a quedar mayor a 1. Y aquí aparece un nuevo elemento que son las asíntotas, que ya vamos a ver qué representan. Para la hipérbola vertical tenemos la ecuación y fíjense que centro, vértice, foco, lado recto, excentricidad y directrices se calculan exactamente igual que para el caso de la elipse y las diferencias son las que ya marcamos. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. La excentricidad, si bien se calcula igual, nos va a quedar mayor que 1 y también aparecen las asíntotas. Veamos entonces gráficamente dónde se ubican todos estos
elementos y ya pasemos a trabajar con los diferentes ejemplos. Tenemos entonces aquí los elementos de la hipérbola horizontal. Marquemos aquí la hipérbola. Fíjense que las ramas se abren una hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, por eso es efectivamente una hipérbola horizontal. Tiene su centro aquí en el medio de las dos ramas y las coordenadas del centro son H y K, igual que como pasaba para la elipse. Veamos qué representan A y B. El valor A, que en la elipse era el semieje mayor, aquí se llama semieje real, y el valor B, que en la elipse era el semieje menor, aquí se llama semieje imaginario. C sigue siendo la distancia focal. Los vértices, ¿dónde están? Los vértices están justamente aquí, siguiendo el segmento horizontal, porque es una parábola horizontal, y al hacer el corte obtengo con la hipérbola los vértices, el vértice 1 y el vértice 2. ¿A qué distancia está el vértice del centro? Bueno, justamente a el valor A, es decir, el valor del semieje real. A hacia un lado y A hacia el otro. Con lo cual, la formulita para obtener los vértices es la misma que la que teníamos para elipse. El valor B, ¿sí? El del semieje imaginario, es perpendicular al de A y es el que nos queda aquí. B hacia un lado y aquí hacia abajo, B hacia el otro. Pero cuidado con querer marcar en este extremo un punto que pertenezca a la hipérbola, porque los únicos puntos que pertenecen a la hipérbola son los que están aquí en la curva en naranja. Sí, cuidado, aquí no hay ningún punto que pertenezca a la hipérbola. ¿Para qué nos va a servir este valor B? Nos va a servir para marcar este recuadro que pongo aquí, y este recuadro nos va a servir para marcar las asíntotas. Básicamente, como marcamos este recuadro es A hacia un lado, A hacia el otro, B hacia arriba, B hacia arriba, B hacia abajo y cierro el recuadro. Las asíntotas pasan por la diagonal de este rectángulo y son estas de aquí. Ya vamos a ver bien cómo se obtiene la formulita, pero básicamente cuál es el concepto de asíntota de la hipérbola. Las asíntotas son dos rectas a las cuales la curva de la hipérbola se aproxima infinitamente, pero que nunca toca y mucho menos atraviesa, ¿sí? Bueno, los focos de la hipérbola están aquí. Fíjense que están más alejados del centro que lo que estaban los vértices, a diferencia de la elipse donde los focos estaban más cerca del centro. ¿Y cómo puedo encontrar las expresiones, o sea, las coordenadas de los focos, sabiendo que la distancia del centro al foco es esto, ¿sí? De aquí hasta aquí es C y de aquí hasta el foco también es C. Entonces, eso me permite ver que los focos se calculan de la misma forma que para el caso de la elipse. Luego, por los focos yo sé que pasa el lado recto, ¿sí? La cuerda focal perpendicular al eje principal, y la longitud del lado recto sigue siendo 2b cuadrado sobre A. La excentricidad sigue siendo la misma, C sobre A, pero en este caso va a quedar mayor que 1 porque fíjense que C es más grande que A. Eso hace que quede mayor a 1 la excentricidad. Luego podría marcar las directrices que tienen la misma fórmula que para el caso de la elipse, con la diferencia de que en este caso las directrices quedan por dentro de los vértices y los focos, mientras que en el caso de la elipse quedaban por fuera. Pero lo que es similar, y también es similar para el caso de la parábola, es que las directrices nunca cortan a la curva. Fíjense que en el caso de la elipse, al quedar por fuera, la elipse quedaba por dentro y no la cortaba. Aquí las directrices quedan por dentro de la curva y nunca la cortan. Y en el caso de la parábola queda a un lado de la directriz o al otro, y por lo tanto tampoco nunca la corta. Por último, si quieren, vemos cómo se calculan las asíntotas, siendo que las directrices se calculan igual que para el caso de la elipse. Las asíntotas básicamente ustedes pueden interpretarlo a través de la fórmula punto pendiente para una recta. Ustedes saben que pasa por el centro, por eso aquí tengo I menos K y aquí tengo X menos H, porque es el valor del punto por donde pasan las dos rectas, y después tengo que poner aquí la pendiente. Y fíjense que como la pendiente es variación en Y sobre variación en X, de este punto hasta este punto de aquí arriba, la variación en Y es B y la variación en X es A. Por eso me queda B sobre A. Y para el otro lado, si tengo esto aquí,
La variación en y es b, la variación en x es menos a, por eso me queda más menos b sobre a. ¿Sí? Estos entonces son los elementos para la hipérbola horizontal. Básicamente se calculan de la misma forma que para la elipse, con la salvedad del nuevo elemento que son las asíntotas, que son exclusivas de la hipérbola. Veamos cómo se calculan los elementos para la hipérbola vertical. Movamos los puntos un poco. Ahí, creo que ahí andamos, para que no se tape nada. El valor de h aquí, el valor de la directriz 2 ahí. Y si quieren, ocultemos todo de vuelta y comencemos de cero. Básicamente tengo una hipérbola vertical en este caso. El centro está ahí y sus componentes vuelven a ser hk. Los vértices están en esta parte y los focos están ahí. Sabiendo que la distancia del centro al vértice es a. Sabiendo que la longitud b aparece aquí, ¿sí? Con a ahí, para poder marcar el recuadro, por donde después pasan las asíntotas. ¿Sí? Aquí la asíntota 1, aquí la asíntota 2. Luego la distancia del centro hacia uno de los focos es c, y por supuesto también es c hacia el otro lado, con lo cual para los vértices y para los focos la variación se produce en la ordenada y no en la abscisa como pasaba antes. El lado recto es este y se calcula de la misma forma, 2b cuadrado sobre a. La excentricidad sigue siendo c sobre a. Las directrices ahora son rectas horizontales, i menos k igual a más menos a sobre e. Y noten la diferencia en las asíntotas. Las asíntotas, siguiendo el concepto de recta punto pendiente, sigue pasando por el centro, por eso me queda i menos k igual a algo por x menos h, donde ese algo es la pendiente. Aquí, fíjense que para la horizontal era b sobre a, la pendiente, y aquí para la vertical es a sobre b. ¿Por qué? Porque de este punto a este, la variación, lo voy a marcar aquí, ocultemos este, la variación en y es a, y la variación en x es b, por eso me queda a sobre b y menos a sobre b. Esa es la única diferencia respecto a la vertical, respecto a la horizontal, obviamente hablando de las asíntotas. En un caso es b sobre a en la horizontal y en la vertical es a sobre b. Estos en definitiva son los elementos de la hipérbola con centro en hk. Nosotros vamos a trabajar los ejercicios trasladando los ejes al origen como para que se puedan obtener de forma más sencilla. Así que pasemos a ver los ejemplos en cuestión. Siguiendo entonces donde nos habíamos quedado, pasemos a ver el primer ejemplo que se parece al que usamos como primer ejemplo para el caso de elipse, donde nos piden encontrar la ecuación canónica de la hipérbola y nos dan los focos y nos dan el valor del semieje real, es decir, el valor de a. Van a ver que lo vamos a trabajar por definición y los pasos que vamos a seguir son básicamente los mismos que utilizamos para el caso de elipse, así que lo pasemos un poquito más rápido. De la definición sabíamos que el valor absoluto de esta diferencia de distancias tiene que ser igual a 2a. Bueno, reemplazando, en este caso el valor absoluto lo eliminé y puse el más menos de este lado para poder trabajar. Entonces tengo la distancia del punto al foco 1, nos queda la raíz cuadrada de esto, menos la distancia del punto al foco 2, que nos queda la raíz cuadrada de esto. Igual a más menos 2 por 3, que es 6. Como hicimos como en el caso de elipse, lo que vamos a hacer para poder eliminar las raíces es pasar este al otro miembro de esa forma. El más menos lo vamos a dejar hasta el final, hasta que desaparezca por sí mismo. Bien, entonces aquí lo que hacemos es elevar al cuadrado, miembro a miembro, para poder eliminar la primera raíz, la que está en el miembro de la izquierda. Al hacer eso nos va a quedar de esa forma y entonces al elevar al cuadrado nos queda de esta forma aquí. El cuadrado con la raíz se termina yendo y nos queda aquí la expresión que teníamos dentro de la raíz. Y aquí nos queda el cuadrado de 6 es 36. Como tengo un más menos, el más menos queda en el doble producto, más menos 12 por la raíz. Y más el cuadrado de esta raíz que queda de esa manera. Pueden observar que x al cuadrado se termina simplificando con x al cuadrado
Y desarrollando estos cuadrados de los binomios, para el caso de y, nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Y al cuadrado menos 8y más 16, esto es lo mismo, y al cuadrado más 8y más 16. Aquí pueden ver que y cuadrado se simplifica con y cuadrado, 16 se simplifica con 16, y lo que voy a hacer, igual que en el caso de la elipse, es este más menos 12, pasarlo al otro lado, va a cambiar los signos, el 36 dejarlo aquí, y el menos 8y pasarlo sumando con este 8y. Nos queda, bueno, menos más 12, en definitiva es porque primero está el más y después el menos, es lo mismo, después va a terminar desapareciendo este signo aquí, y tenemos 36 aquí, y menos 8y que pasa sumando, más 8y nos queda más 16y. Siguiendo desde aquí, antes de elevar al cuadrado miembro a miembro para eliminar esta raíz, la última que nos queda, voy a dividir todo por 4 porque todos los números aquí son múltiplos de 4 y nos queda de esa forma, simplemente para trabajar con números más pequeños. Elevo al cuadrado miembro a miembro y ahora sí, menos o más 3 elevado al cuadrado termina quedando 9. Aquí la raíz desaparece y ya desarrollo este cuadrado del binomio, nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más 8y más 16 igual a, aquí el cuadrado de este binomio nos queda, el cuadrado del primero es 81, 9 por 4 por 2 nos queda 72 y 4y al cuadrado nos queda 16y cuadrado. Distribuyo el 9 aquí dentro y nos queda de esa forma, y fíjense que el 72y se simplifica con el 72y porque claramente ustedes ya vieron con el caso de elipse que el centro siempre es punto medio de los focos y el punto medio de estos dos focos es el origen de coordenadas, con lo cual esta hipérbola tiene centro en el origen de coordenadas y no pueden aparecerme términos lineales porque los términos lineales producen traslaciones. Por último, luego de haber simplificado estos dos, acomodando un poco, fíjense que al pasar el 16 restando aquí, nos va a terminar quedando, al restar con este, 9x cuadrado, 9 menos 16 es menos 7y cuadrado, y 81 menos 144 nos queda menos 63. Paso el 63 negativo dividiendo para dejar igualado a 1, y nos queda que la hipérbola en cuestión es menos x cuadrado sobre 7 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Pueden ver entonces que es una hipérbola vertical porque el signo positivo está con y eso también se podía deducir de la posición entre los focos. Los focos forman un segmento vertical, con lo cual la hipérbola tiene que ser vertical. Aquí vemos que a cuadrado vale 9, b cuadrado vale 7, a termina siendo mayor que b en este caso, pero eso no es necesariamente así siempre. Pueden, si quieren, graficar esta y darle sus elementos. Yo voy a pasar a otro ejemplo directamente, donde ahí sí voy a marcar los elementos de la hipérbola que termine saliendo. El segundo ejemplo también se parece mucho al de la elipse, básicamente es el mismo, simplemente cambió un detalle. Vean lo que dice. Encuentra el lugar geométrico de los puntos del plano, tal es que su distancia, el punto F, sea igual al doble de su distancia a la recta R. Indica sus elementos y realiza la gráfica de la cónica obtenida. La consigna es exactamente la misma que usé para el video de elipse, con la única diferencia es que aquí me dice doble, o sea la distancia del punto a F es el doble de la distancia del punto a la recta, mientras que para el caso de la elipse decía la mitad. O sea que si expreso esto en forma simbólica, tengo que la distancia del punto al foco es igual a 2 veces la distancia del punto a la recta. Justamente, si ustedes pasan dividiendo la distancia del miembro de la derecha al miembro de la izquierda, nos queda ese cociente de distancias que en definitiva es la definición de cónica por excentricidad, y como esa constante nos da mayor que 1, esto nos tiene que dar en definitiva una hipérbola. Veamos que se resuelve en definitiva de la misma forma. Reemplazo la distancia del punto al foco, es esta de aquí, sí, x menos 1 al cuadrado, más y más 1 al cuadrado, igual a 2 por el punto valor de la recta sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde a vale 1, b vale 0, por eso el denominador aquí queda 1, ¿sí? Como ya explicamos en el video también de elipse. Y para poder eliminar la raíz cuadrada aquí, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado miembro a miembro. La raíz termina desapareciendo, aquí me queda 2 al cuadrado es 4,
y este valor absoluto, ya sea con más o con menos al cuadrado, va a terminar quedando lo mismo porque el cuadrado anula el signo. Y por último, desarrollando, nos va a quedar de esta forma. Fíjense que, al igual que con el caso de elipse, no desarrollo el cuadrado del binomio de i porque ni este término ni este término tienen valores de i, con lo cual, si desarrollan esto, cuando completemos cuadrado vamos a volver a lo mismo. En cambio los de x, sí, tengo que juntar los de este con los de este y recién después completar cuadrado para ver cómo queda. Bueno, aquí nos queda de esa forma, tras elevar al cuadrado, o sea, tras desarrollar los cuadrados. Distribuyendo el 4 nos queda de esa manera, y si seguimos en esta diapositiva, acomodando, o sea, reagrupando términos, nos va a quedar de la siguiente forma. Por último, para llevarlo a la ecuación canónica, tengo que, sí, completar cuadrado respecto a x. En este caso tengo que sacar factor común menos 3, y nos queda menos 3 por x al cuadrado más 14x, más lo que ya teníamos, igual a 99, y completo cuadrado entonces dentro del paréntesis, y nos termina quedando x al cuadrado más 14x. 14 lo divido por 2 es 7, entonces sumo 7 al cuadrado y resto 7 al cuadrado, y en el siguiente paso resulta que los tres primeros forman el trinomio cuadrado perfecto y el que sobra lo dejo por fuera, ¿sí? 7 al cuadrado es 49, tengo aquí menos 49, menos 49 por menos 3 es 147. Luego entonces me queda menos 3 por x más 7, ¿sí?, al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 99 menos 147 me queda menos 48, con lo cual si paso dividiendo el menos 48 nos termina quedando la ecuación canónica de esta hipérbola, donde 3 simplificado con 48 nos queda 16 y bueno, 1 con 48 nos queda 48. Claramente esta es una hipérbola horizontal porque el signo positivo está con x y el negativo está con y. Tiene centro en el punto menos 7, menos 1 y fíjense que en este caso a cuadrado es menor que b cuadrado porque ya habíamos explicado que eso no era una restricción para la hipérbola. Siguiendo entonces, ahora hagamos la traslación de ejes, marquemos los elementos y por último demos la gráfica para terminar este video. Para la traslación de ejes vamos a decir que el eje x' está en x más 7, el eje y' está en y más 1, con lo cual la hipérbola en función de los nuevos ejes nos queda de esa manera, ¿sí? Y para dar los elementos va a terminar siendo más fácil de este modo. Fíjense entonces que el centro está en el origen de coordenadas, ¿sí?, en el 0, 0. A cuadrado vale 16, con lo cual podemos decir que automáticamente a vale 4. B cuadrado vale 48, con lo cual B vale raíz de 48. Pueden factorizar esto si quieren. Y sabemos que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, para el caso de la hipérbola. En la elipse era menos, aquí es más. 16 más 48 suman 64, con lo cual nos queda que C es igual a 8. Bueno, saquemos los vértices y los focos. Sabemos que la hipérbola es horizontal, o sea que tanto los vértices como los focos están a la derecha e izquierda del centro. O sea que los vértices están en más menos 4, 0, uno a la derecha, otro a la izquierda, porque A vale 4. Los focos están en más menos 8, 0, uno a la derecha, otro a la izquierda. Luego tenemos el lado recto. Recuerden que el lado recto se calcula como 2b cuadrado sobre a y pueden verificar que al hacer 2 por 48 sobre 4, en definitiva me queda 2 sobre 4 en medio, 48 sobre 2, 24, la longitud del lado recto, que cuando vayamos a graficar tienen que tener en cuenta que se grafica 12 hacia un lado, 12 hacia el otro. Y por último tenemos la excentricidad, que es c sobre a, 8 sobre 4, 2, tal cual como marcaba la consigna del ejercicio, por eso la
distancia del punto al foco era el doble de la distancia del punto a la directriz. La excentricidad nos queda 2. Luego tenemos las directrices, que en este caso si la hipérbola es horizontal, tienen que ser rectas verticales. Y recuerden que las directrices en este caso eran x' menos h vale 0, o sea que queda x' igual a más menos a sobre la excentricidad, o sea 4 sobre 2 es 2, más menos 2. Y por último las asíntotas, que claramente pasan por el origen de coordenadas, porque las asíntotas ya marcamos en el dibujo de los elementos, pasan las dos por el centro, y si el centro es el 0, 0, entonces nos queda de esta forma. Y' igual a más menos, fíjense aquí esto es b sobre a, porque es horizontal, ¿sí? Básicamente la raíz de 48 la pueden simplificar como 4 raíz de 3, entonces cuando hacen 4 raíz de 3 sobre 4 nos queda más menos raíz de 3 por x'. Bien, estos son todos los elementos vistos en forma analítica. Veamos cómo se los ubica en el gráfico para hacer el dibujo y con eso ya poder terminar el video en cuestión. Aquí tenemos entonces los ejes, como siempre. Lo primero que tenemos que marcar es el centro de la hipérbola, que estaba en menos 7, menos 1. ¿Sí? Fíjense aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1. Y desde ese centro vamos a marcar los nuevos ejes paralelos a los originales, que son esos de aquí, marcados en gris, que tienen por supuesto la misma escala que los ejes originales. Sabemos que es una hipérbola horizontal, entonces para marcar los vértices voy a marcar A hacia un lado, recuerden que A valía 4, 1, 2, 3, 4, entonces con A hacia un lado, A hacia el otro, marco los vértices. Luego, marco B, que era raíz de 48, o 4 raíz de 3, con B hacia un lado, B hacia el otro, voy a marcar el recuadro, que después me va a servir para marcar las asíntotas. Para marcar los focos, igual que como hice con A, hacia la derecha y hacia la izquierda, marco C hacia un lado, C hacia el otro, recuerden que C valía 8, y ahí tengo los focos en cuestión. Fíjense que este foco es el 1 menos 1, que era el que nos habían dado en la consigna para resolver el lugar geométrico, o sea, es el 1 menos 1 referido a los ejes en negro. Bueno, marco el lado recto sobre los focos en sentido vertical, porque la hipérbola es horizontal. El lado recto valía 24, o sea que marco 12 hacia un lado, desde el foco, 12 hacia el otro. Marquemos las directrices también, que eran en rectas verticales, o sea, x' igual a constante, era x' igual a más menos 2. Fíjense, tenemos 1, 2 hacia un lado, 1, 2 hacia el otro. Para dibujar las asíntotas simplemente trazo las diagonales por el rectángulo, me quedan esas de ahí, y entonces la gráfica de la hipérbola es esta. Me muevo, pasando aquí en sentido vertical por el primer vértice, toco el extremo del lado recto y me aproximo hacia la asíntota, pero sin tocarla y tampoco sin cambiar la concavidad. Y lo mismo hacia el otro lado. Y para la otra rama hago lo mismo, parto desde el vértice en sentido tangencialmente vertical, pasando por el vértice, toco el extremo del lado recto, ¿sí? Y me aproximo hacia la asíntota sin tocarla, y lo mismo hago hacia el otro lado, toco el extremo del lado recto y me aproximo a la asíntota sin tocarla. Básicamente esa entonces es la gráfica de esta hipérbola. Con eso entonces dimos los elementos. Y con eso básicamente terminamos este video referido a la cónica de hipérbola. Espero que les haya servido. Les agradezco por su tiempo y hasta la próxima.